Antes de empezar, deseo agradecer por la invitación a esta mesa que forma parte de este gran evento. Evento que permitirá reflexionar y que ha permitido en estas jornadas debatir en torno a las mujeres en la ciencia. Los elementos que de aquí surjan conllevarán el poder visibilizar y abordar aspectos que deben ser trabajados a corto, mediano y largo plazo. De otro lado, deseo saludar de manera particular a Ana Tasiguano de la Cátedra Indígena e Intercultural de Abya Yala y de manera general al público ahora presente. Mi presentación propiamente se va a basar en 3 aspectos, ruta a seguir, para que pueda ser más claro. Una introducción, la inclusión de las mujeres, de la población estudiantil, docente y administrativa, y de la política pública, los avances y los pendientes que nos quedan como institución. La incorporación de las mujeres en las instituciones de educación superior, y al decir instituciones de educación superior, no solo me refiero a las universidades y escuelas politécnicas, sino a los institutos también, que muchas veces no son visibilizados. Y el incremento de su presencia, sobre todo en la última década, ha sido un avance en sus derechos. No obstante, esta participación está atravesada por condiciones de desigualdad que dificulta desde el inicio de su trayectoria hasta el final, tanto en el acceso, permanencia, que ya lo dijo Nicolás, y movilidad y titulación, tanto para la población estudiantil, docente y administrativa. Esta condición de desventaja responde a un sistema, como saben ustedes, y lo dice la investigadora Ana Buquet de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un sistema llamado orden de género, que se refiere a un tipo de organización social que produce relaciones de jerarquía y subordinación entre hombres y mujeres, en el cual confluyen todas las dimensiones de la vida humana por medio de interacciones complejas. Esta organización social se reproduce en diferentes espacios, contextos históricos, económicos y sociales, y las IES no son inmunes a eso. Las diferencias producidas por el orden de género sobre las personas, como ustedes ya lo saben, van más allá de lo material, es decir, con sus capacidades, sus intereses, sus emociones, sus moralidades diferentes, y esto da lugar a cuerpos marcados, como distintos, con rasgos diversos de lo biológico que establecen marcas entre los sexos. Bajo este contexto, cabe señalar que en el Ecuador, desde hace más de una década, si no es un poco más, ha tomado fuerza el debate acerca de la importancia de incorporar y transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Estas discusiones se han visto alentadas por esfuerzos de investigadoras de larga trayectoria como Ana María Getchell y Yoconda Herrera, y si me olvido de alguien me disculpan, son más. Asimismo, a través de varios eventos impulsados tanto desde eventos como esto, así como los impulsados por la Red de Educación Superior y Género en sus 2 seminarios de 2014 y 2016, en las instituciones de educación superior a través de las investigaciones llevadas a cabo por docentes interesadas en la temática, por las mismas entidades del sistema de educación superior, es decir, CES, CASES y CENACYT, a través de las diferentes normativas como son la LOES 2018, el Reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores, entre otros. De parte de las IES se están trabajando de igual manera en la incorporación de otros marcadores de diferencia en las propuestas de planes de igualdad institucionales que incluyen diferentes marcadores. Al decir marcadores de diferencia me estoy refiriendo no solo al de género, sino nivel socioeconómico, discapacidad, etario, ahora movilidad y varios que deben ser incluidos para poder tener mejor información interseccional. Y obviamente en el reglamento de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobado en el 2018, en su 5ª transitoria, literales A y B específicamente. Me refiero al protocolo que nos pedían justamente que se incluya en las mallas curriculares. Ustedes saben que por la autonomía responsable de las universidades no es tan fácil, pero el CED está haciendo grandes avances para socializar módulos que se va a tratar de socializar con los docentes de las universidades y de los institutos. Y el literal B que nos contempla a CENESID, que era la construcción de un protocolo de actuación para prevenir, en casos de actuación, de acoso, discriminación y violencia de género. Estos diferentes espacios que se han generado ha conllevado a que la sociedad de manera general y las IES de manera particular se planteen estrategias para incluir la perspectiva de género, ya sea por voluntad política o porque diferentes leyes o reglamentos lo solicitan. El tema 2, inclusión de las mujeres en el ámbito universitario y también de los institutos. Aquí es un error mío.
Durante la etapa de la masificación universitaria, el libre ingreso permitió que las mujeres pudiéramos ingresar a las aulas universitarias en calidad de estudiantes y muy pocas como docentes. No obstante, la feminización de la matrícula universitaria se consolidó en el cambio de siglo. Actualmente, la universidad y escuelas politécnicas tienen en el 2018 269.859 mujeres versus 241.318 hombres. No obstante, quiero informarles que estos datos cuantitativos tienen que ser pulidos y afinados, que nos falta un poco entre las tres instituciones del sistema de educación superior y se espera tener ya los datos afinados y pulidos, valga la redundancia, en este segundo semestre. Y ahí podremos hacer inclusive cruces de información que va a ser muy valioso. Esta situación, sin embargo, no se replica para el caso de los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Para el 2017, como ustedes ven, no tenemos del 2018 que debemos tener pulido. Hay 77.633 matriculados hombres versus 75.723, es decir, 51 y 49%. Si bien aquí no se ahonda en el tema de matrícula, se puede decir que esta situación, es decir, la de los institutos, quizás se articule con barreras como el costo de los materiales y herramientas para el aprendizaje práctico, la ausencia de condiciones de seguridad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas de las clases de los institutos se extienden sus jornadas desde la tarde hasta la noche, con el contenido educativo, es decir, el currículo oculto, que refuerza los estereotipos de género, y enfoques subjetivos como, por ejemplo, desde la casa prefieren que el hombre vaya a ser quien estudie a que la mujer. Durante la mercantilización de la universidad, ya se contaban con profesionales académicas que ingresaron en las IES, pero aún hoy las docentes mujeres son minorías. Para el 2018 había en las universidades 29.033 docentes versus 44.536 hombres. Estos están tomados igual, en esta información es global, no es particular. Al referirme, ¿qué quiero decir al decir eso? Hay docentes, como ustedes saben, que trabajan en 2 universidades o en una universidad y un instituto, entonces están los números en grande. Se espera tener, igual como les digo, en el próximo semestre ya los números pulidos que nos permitirá sacar mejores información. En los institutos, en cambio, tenemos que hay 10.572 docentes hombres versus 7.561 mujeres. Lo mismo ocurre al revisar el tema del ejercicio de poder en las universidades. Apenas hay 11 rectoras entre 61 universidades. Y en el caso de los institutos hay 19 versus 34 hombres. Esto nos dice mucho. La dinámica de la Universidad Ecuatoriana, a pesar de la feminización de la matrícula estudiantil, muestra brechas que denotan una clara primacía de una masculinización que se reproduce en las instituciones de educación superior. Menor número de docentes, menor número de investigadoras, menor número de mujeres en las áreas de dirección, de coordinación, de dirección de investigación sobre todo. Igual en el caso de doctorado. Los sesgos de género y segregación también se dan en cuanto a la distribución desigual en la matrícula en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Alrededor de 82.329 estudiantes varones se encuentran matriculados para 2018 en estas disciplinas versus 38.252 mujeres. Esta información yo quiero que la vean desde el 2015, 2016, 2017 y 2018. No hay grandes cambios y entonces justamente aquí vendría la gran pregunta, ¿cómo hacemos que ingresen más mujeres? Y me refiero a más mujeres porque ciencias, y aquí no involucré, no puse los números de mujeres en la salud, sino en las otras carreras, para que obviamente se pueda tener una mejor visibilidad. Sí, entonces aquí vendría la pregunta, ¿qué se hace, no? Es decir, la brecha de género entre hombres matriculados versus el número de mujeres es de 115%. De igual manera, en el registro de títulos nacionales en las universidades tenemos, para ese mismo año tenemos 7.684 hombres versus 2.708. Esta desagregación disciplinar permite reflexionar que aún persisten carreras que se las ve como espacios de uno u otro sexo. Ya lo dijo Papadopoulos, que son investigadores, y Radakovic, lo que influye en que los estereotipos de género sean difíciles de transformar. En una publicación de la UNESCO de 2017
que se llama, en español se llama Descifrando el Código, Educación de Niñas y Mujeres en Ciencia, Tecnología, Innovación y Matemáticas, señala que dentro de la población estudiantil femenina en educación superior a nivel mundial, solo alrededor del 30% elige los campos de estas carreras. Esa dinámica permite reflexionar, lo que ya dice Buquet, sobre la idea de que las nuevas generaciones de estudiantes mujeres aún conviven con la idea práctica cotidiana de que para ellas es mucho más difícil subir en el escalafón científico y lograr ocupar los puestos de mayor responsabilidad. ¿Qué está pasando nuevamente? ¿Cómo podemos hacer? Asimismo, el estudio que les nombré antes coloca sobre el tapete que si bien PISA 2015, el examen no mostró diferencias de género en relación con las expectativas de carrera vinculadas con la ciencia para niños y para niñas, en lo que sí encontraron diferencia fue, y esto es sumamente interesante, las aspiraciones de carreras con campos relacionados con la ciencia. Por ejemplo, las niñas eran 3 veces más propensas que los niños a verse trabajando en profesiones de salud, mientras que los niños tenían el doble de probabilidades que las niñas de verse a sí mismos trabajando en ingeniería. Es decir, ¿dónde viene el cambio? ¿Dónde debemos hacerlo? Como se puede ver, esas lógicas culturales que se van construyendo desde la educación básica y media podrían intervenir a la hora de decidir por una carrera CETIM por parte de las mujeres. Sumado a estas dinámicas, al ser carreras de reductos masculinos, esto permea además la idea de que son espacios que conllevan mayor vulnerabilidad a las mujeres por el tema de acoso, discriminación y violencia de género, que es más o menos lo que podría dar respuesta a tu pregunta, Nicolás. Se tiene más miedo, uno se necesita masculinizar para que le acepten, todo ese tipo de cosas que van más allá del hecho de cambiar a través de leyes, sino que ya va en lo cultural. En esa línea se hace necesario reflexionar sobre cómo operan las universidades y su vinculación con la familia, como les decía antes. ¿Qué pasa en esa relación? ¿Cómo ven los papás a las mujeres que entran en eso? Las familias. ¿Cómo ven los integrantes de las familias a las DIES? ¿Qué resistencias existen que reproducen los roles de género? Esas preguntas les dejo sobre el tapete para que nos cuestionemos, porque es un trabajo de la sociedad, no es solo de las universidades y los institutos o de los organismos de las entidades gubernamentales, del sistema de educación superior. Desde la casa empiezan los cambios. Pero este no es el único problema. Las mujeres que desertan en medio de las carreras son muchas y supera el porcentaje de varones. De ahí que se titulan más hombres que mujeres. La maternidad es uno de los grandes obstáculos para los estudios superiores de las estudiantes. Es vital contar con guarderías, flexibilidad de horarios y sistemas semipresenciales y virtuales de funcionamiento de carreras. Más allá de eso, es necesario cambiar los comportamientos sobre el cuidado, que como se conoce, recaen preponderantemente sobre las mujeres, es decir, sobre la casa nuevamente. El reconocimiento, prestigio y construcción de un capital simbólico propio es caro a las trayectorias de mujeres. Realizar estudios de tesis, maestría, doctorado son tareas que constituyen grandes desafíos titánicos que se debe vencer debido al peso que sigue recayendo sobre las mujeres por el tema de cuidados. En relación con la política pública que se necesita hecho y en las que queda pendiente, me gustaría decirles, por ejemplo, que se ha diseñado incentivos en el acceso. Por ejemplo, se toma en cuenta medidas de acción afirmativa, se da 5 puntos más en el examen Ser Bachiller, en el caso de mujeres que hayan sufrido violencia de género, y además va a la par de lo que dice la ley, ¿no? CENESID también ha implementado componentes de becas de reparación de derechos dirigido a víctimas de violaciones de los derechos humanos y también con el componente de solidaridad. Y también quiero informarles, aquí no puse, pero nosotros estamos trabajando en el componente de becas vivas, ¿sí?, que se espera tener para el próximo semestre. Este componente de becas vivas lo que quiere es incluir, dar becas a mujeres, claro, después de que hayan pasado el examen Ser Bachiller, a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia directa o indirecta, y también a aquellos niños que quedaron huérfanos por el tema de femicidio. En relación con la investigación, CENESID, a través del Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico INEDITA, dentro de la línea Territorio y Sociedad Inclusivos, cobija 2 subtemas articulados con género: estudios sobre acoso y violencia y estudios sobre género y violencia de género. No obstante, estas líneas de investigación, en todas sus líneas de investigación, y lo que esto cobija, porque hay la línea de investigación y hay las subáreas. Aquí no tengo toda la información, pero sí cabe decir que igual el componente de género fue incluido. Asimismo, el protocolo que se elaboró por parte de CENESID de manera participativa el año pasado y luego aprobado con el CES,
43 de 61 universidades cuentan con su protocolo. Para los institutos hemos elaborado uno propiamente por su misma especificidad y ya se lo va a socializar el próximo semestre. Y es un gran logro, si ustedes se ponen a ver, 43 de 61. A partir de esto ha habido numerosas denuncias en varias instituciones de educación superior y luego de un proceso investigativo se ha llegado justamente a sancionar a aquellos que fueron victimarios. ¿Qué tenemos pendiente? Desde la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, se está llevando a cabo un proceso de análisis y revisión para avanzar en el reto de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas. Esto podrá permitir, por un lado, incorporar marcadores de género en diferentes ámbitos, y no solo marcadores de género, sino, ya les digo, marcadores de diferencia que nos permitiría tener un cruce interseccional. Por ejemplo, saber de estos investigadores cuántos tienen hijos y cuántas mujeres igual tienen hijos, porque obviamente ustedes van a ver, si bien el hombre tiene hijos, si es que le influye o no en su publicación, ¿me explico? Y eso influye a la hora de hacer una publicación. Y todo eso nos va a permitir tener otra mirada. Asimismo, nos va a permitir transversalizar desde ámbitos, y en eso Nicolás puede estar justamente desde su expertise mucho más informado, en qué falta la transversalización en ese tema. Se está construyendo un protocolo que permita la reinserción de mujeres que han sido víctimas de violencia de género directas o indirectas. Ya tenemos un caso que pudimos reinsertar, a pesar de no tener el protocolo, de una chica estudiante a otra institución. Ella fue víctima directa de violencia de género y estamos llevando el proceso de otra víctima que fue indirecta y esperamos, yo tengo toda la esperanza que en este mes, máximo en el próximo, ya podamos que ella se reinserte. No tenemos aún un protocolo, pero ya lo hemos conseguido y eso también nos pide la ley y personalmente me siento muy contenta por eso. Inclusión del eje de género y discapacidades en la construcción de planes de igualdad de los institutos para septiembre de 2019 y el protocolo de prevención que ya les dije antes y resolución de casos de violencia propiamente para institutos para el 2019, para septiembre-octubre de 2019. Los desafíos para la educación superior son múltiples y complejos. No obstante, es indispensable que las instituciones de educación superior, a través de estrategias concertadas, puedan constituirse en espacios de deliberación, de generación, de pensamiento y de respeto. Yo solo quiero terminar diciendo una cosa. La sociedad, toda la sociedad que componemos, todos somos corresponsables de permitir que la sociedad cambie. Las casas, las escuelas, las universidades, los papás, las mamás, porque los cambios más difíciles son los culturales y estos vienen desde el hogar, sobre todo desde la educación media y básica. Muchas gracias. Hayipunya tukuy warmikuna, hatun napaykuna charipanchi. Quiero darles un gran saludo a las mujeres, a los varones que están aquí, también a los organizadores, a la CENESID, a nuestra compañera Diana, que nos ha dado ya una gran información que pone a repensar sobre justamente los compromisos que vamos asumiendo desde las instancias que estamos para garantizar los derechos. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de cómo vemos nosotros, y digo nosotros desde los pueblos y nacionalidades, cómo vemos la importancia de tener un sistema de educación intercultural bilingüe. Y para eso, antes que nada, quisiera decirles que el sistema de educación intercultural bilingüe es otro más de los sistemas, y eso no quiere decir que nos autoexcluimos, sino que tiene sus particularidades, y al tener esas particularidades comienza a hacer un cambio desde la base de la construcción del conocimiento, de las fuentes del conocimiento. Entonces ha sido una lucha histórica poder tener ese sistema propio de los pueblos y nacionalidades, y a partir de eso también dar este enfoque de colectividad sin tampoco dejar de lado
las particularidades respecto a las adversidades que han tenido que tener nuestras compañeras, nuestras niñas, adolescentes, jóvenes y ahora profesionales que están en nuestros pueblos y nuestros territorios. Entonces, voy a ir compartiendo primero con tres ideas fundamentales que tendríamos que tener de contexto, que es saber que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han desarrollado e implementado sus propios sistemas de educación como mecanismo de creación, transmisión intergeneracional de la memoria colectiva, los saberes, ciencias y tecnologías, la reproducción de la vida y la convivencia armónica entre la comunidad humana y la madre naturaleza, es decir, entre los seres. El hecho colonial europeo o la llamada conquista generó demasiada violencia, dominación política, exterminio poblacional y despojo territorial. Especialmente se ensañaron contra esos centros de sabiduría, contra los modos de sabiduría y de transmisión de esos saberes que los pueblos ancestralmente poseían, y algunos pues seguimos con algunas herencias de esos tiempos. Esta situación, además reproducida en el Estado nacional o más bien uninacional, afectó la continuidad histórica y la reproducción del conocimiento, los saberes y ciencias de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, como todo es en resistencia, también esos conocimientos resistieron algunos embates históricos. Nada más para dejar un historial de lo que ha sucedido ya en la época de la institucionalización del Estado, cuando se han ido luchando los derechos de los pueblos y nacionalidades. Uno de los temas fundamentales siempre ha sido la lucha por la educación. Pero mientras que Mamá Dolores Cacuango luchaba por una educación para que todos los niños y niñas puedan ser parte de los centros educativos aprendiendo el español, ya en estos tiempos comienza a darse la fundamentación de la lucha también desde los propios saberes y preservando las lenguas de los pueblos indígenas. Entonces se va gestando la creación o la postulación del sistema de educación intercultural bilingüe. Y tenemos algunos asteriscos que quisiéramos exponer, porque justamente lo que va a demostrar al final de todo este historial es que al Estado le preocupa otorgar los derechos a los pueblos indígenas respecto al ejercicio libre de su sistema propio de educación. Mientras que hay unas épocas y temporalidades que se las reconoce, se va oficializando, en otras se va dándole competencias para desarrollar, y también se institucionalizan como la llamada Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En otras épocas también se les va limitando, es decir, cuando está ya llegando a los territorios, haciendo el nexo con los pueblos y nacionalidades, sus autoridades, el sistema de educación intercultural bilingüe sufre un corte en el 2010 con un decreto que le limita su autonomía. Y a partir del 2010, hasta hace un año y hasta estos días, estamos bastante trabajo en minga para poder recuperar esa autoestima y orgullo de haber sido del sistema de educación intercultural bilingüe, de poder seguir creyendo y confiando en la calidad educativa del sistema de educación intercultural bilingüe, que ha dejado dentro de su idea que es la peor educación que existe en el Ecuador, que se ha transformado en un gueto, que no tiene los docentes, que está en condiciones precarias, que los contenidos no tienen nada que hacer respecto a la innovación, respecto a la modernidad. Entonces eso nos ha dado también esa preocupación y entendemos que al Estado le preocupa también darnos esa competencia. Cuando nosotros hablamos de la restitución del sistema de educación intercultural bilingüe, es un proceso de 2 años de debates en los territorios de los pueblos y nacionalidades, quien de manera verbal, desde sus propias formas de organización territorial, desde sus delegados, representantes y autoridades, demandan y exigen a la Organización Mayor de Pueblos y Nacionalidades, que es la CONAIE,
postular y exigir al gobierno ecuatoriano que se restituya la educación intercultural bilingüe, y se eleva un mandato con varios temas en los cuales estaba la restitución del sistema. Se crea y se analiza también con la demanda de los territorios un mandato específico para la educación, y básicamente se lo restituye también desde la normativa, desde todos los derechos constitucionales e internacionales que amparan el ejercicio y el derecho a la educación propia. Entre todos los mandatos, resalto algunos que tienen que ver con la educación superior, y uno de ellos es justamente la reapertura o la restitución del carácter pedagógico de los institutos técnicos, de los institutos pedagógicos, que tienen el nombre, pero no tienen la carrera. Porque todo lo que es educación está a cargo de la Universidad Nacional, UNAE. Sin embargo, hasta el momento no hay una vinculación o una articulación específica, clara, concreta, que permita tener docentes con el contenido y el formato y el docente que necesita el sistema a través de los institutos que sí fueron en otra época nuestros mejores aliados para el sistema. También está el tema de la universidad, de la reapertura de la Mauta Iguazí, que está a cargo de la CENESID con CONAIE como promotoras de la propuesta, y que tiene ya elegida su comisión gestora. En este momento, el gran desafío en el que estamos con la universidad es el análisis de los contenidos de oferta académica, entre restituir lo que teníamos o plantear lo que ahora necesita la juventud. Tal vez lo que necesita la juventud no solamente es tecnología, o tal vez sí. Ese es el análisis en el que está en este momento la comisión gestora, y desde los pueblos y nacionalidades exigiendo que se haga una valoración de la importancia de preservar algunas carreras, y sobre todo y principalmente de preservar la propuesta del nuevo paradigma de la Via Yala que se planteó en la Universidad Amauta Iguazí desde que se creó. Es decir, que es una metodología, es una forma de trabajo pionera, y que además fue parte del referente para las universidades indígenas a nivel de América, por lo cual también la Amauta Iguazí fue parte de la red de universidades indígenas de Abya Yala o América. También está resaltándose lo de formación docente, que es algo que sí nos ha preocupado muchísimo a nivel del sistema, en la básica y en el bachillerato. El momento en que se crea la LOEI, la Ley Orgánica Intercultural, la palabra intercultural generó o promovió un trabajo de mezcla, hablo así muy informalmente, de mezcla sin ningún criterio de los impactos que iba a suceder, y solo trabajarse por la sectorización. En ese sentido, muchos de los docentes que trabajaron, se formaron con los institutos pedagógicos, además con dominio lingüístico, ¿no?, por sectorización fueron trasladados a zonas hispanas o a las escuelas hispanas, y muchos docentes hispanos por sectorización vinieron a las escuelas bilingües. El resultado, todas las escuelas bilingües son hispanas. Entonces, eso ha traído un tremendo retraso respecto a la primera postulación del modelo del sistema, que tiene que ver, que tiene sus bases fundamentales en lo lingüístico, en lo plurilingüístico y en sus saberes y conocimientos. Entonces, uno de los mandatos es justamente que la formación docente se la recupere para el sistema EIB. Y también algo que es bastante fuerte, la interculturalización del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior. Son algunas subdemandas, ¿no? Yo creo que eso más bien queda para la tarea de todos, que vayamos viendo cuáles son las rutas que podríamos seguir y cuáles las podemos plantear. Algunas ya las está haciendo la CENESID, eso es muy bueno. Me parece que la parte de los institutos es lo que nos queda una tarea bastante grande, pero básicamente está enfocado a que se fortalezca, bueno, primero que se conozca, segundo que se respete, y luego que se fortalezca los propios sistemas de investigación que tienen los pueblos originarios.
que trasciende de este método científico que lo tenemos en el sistema occidental, pero que sin embargo, desde sus prácticas comprobadas, han preservado la vida de los seres, la vida de los humanos, ha marcado tiempos y espacios agrícolas, ha permitido conducciones de todo lo que es la preservación, cosecha y conducción del agua, ha preservado semillas, ha domesticado muchas semillas, una gran cantidad de conocimientos de los cuales ahora simplemente nos servimos sin dar ese reconocimiento y sin fortalecer ese espacio. También está todo lo que tiene que ver con el interaprendizaje, pero también desde la interseccionalidad, no solo desde pensar que lo intercultural significa pueblos y nacionalidades, o pueblos montubios o pueblos afros, sino que la interculturalidad es la mejor herramienta para podernos sentar a conversar. Y sobre todo, tener este enfoque que nosotros a nivel ya del movimiento indígena interno, siempre es un debate el enfoque de género, ¿no? Cómo nosotros hacemos una lucha solo desde las mujeres o por las mujeres o con los diversos espacios de género dentro del movimiento indígena, cuando también tenemos otras particularidades y otras luchas, digamos, más colectivas. No más importantes, sino más colectivas y a veces más urgentes. La generación de políticas públicas en educación superior, en donde la interculturalidad sea un elemento transversal, pero sobre todo permita que los ciudadanos nos comprometamos a respetar y a convivir esa diversidad y tener justicia social, es decir, erradicar las brechas. Y sobre todo tenerlo de saberes y conocimientos y los idiomas de los pueblos y nacionalidades como uno de los ejes transversales que todas las IES deberían ahora tener, y no solamente aquellas que se dicen o se autoidentifican como interculturales. Finalmente, dentro de lo que nosotros planteamos como parte del sistema de educación es se hablaba antes del 2014, 2013, de que la educación tenía que ir enfocada al cambio de matriz productiva. No sé hasta dónde llegamos o alcanzamos a cambiar la matriz productiva. Pero para nosotros, en cambio, nuestra educación sí tiene que apoyar y generar y fortalecer la economía comunitaria. Y la economía comunitaria tiene que ver con que el territorio vivo que nos da de comer, el territorio donde nosotros desarrollamos estos saberes y estas ciencias, sea parte de toda esa fortaleza y sustentabilidad económica desde lo local, desde lo pequeño, desde, si lo quieren llamar, comunal, que no es lo mismo que comunitario, hacia ser un referente en cascada inversa a lo que es la economía nacional. Y bueno, hay algunos más, lo de becas que ya nos estaban comentando. También la participación de académicos, docentes e investigadores sabios y sabias en las IES. No sé si eso ya estará reglamentado para poder integrar, pero si no lo está, me parece que ya es el tiempo de reconocer la presencia de las sabidurías de hombres y mujeres, de pueblos y nacionalidades que pueden de igual forma proveer conocimientos a nivel superior a todas las instituciones, no solamente a la Mauta Iguazzi. También tener todo lo que son políticas de acceso para la educación superior de jóvenes, y ahí viene lo del examen Ser Bachiller, que hasta el momento pues no está respondiendo a las necesidades que tenemos o a las realidades que tenemos en los pueblos, en los jóvenes de pueblos y nacionalidades, en donde en varias asambleas territoriales nos han pedido, nos han exigido cuándo van a reconocer el hecho de que yo tengo unos saberes, que quizá no son esos saberes que están codificados en el examen Ser Bachiller, que yo tengo un dominio lingüístico y que eso no significa nada cuando yo doy el examen Ser Bachiller, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros planteamos que también se incorporen esos nuevos enfoques en los sistemas de admisión. Algo que no hemos hablado, tal vez, esta falta de seguridad de poder culminar una carrera que tiene que ver con no solo ingresar y hasta ahí fue todo el esfuerzo, sino sobre todo egresar, terminar los estudios, nos lleva a un desafío de que las universidades, los territorios, los estudiantes tienen que volver a trabajar en comunidad.
Muchos de los estudiantes han postulado que sería importante que las universidades tengan programas para apoyarles, sí, para terminar la carrera, para darles tutoría, asesorías, ¿no? Pero también que les permitan tener espacios de convivencia con sus propios sabios y sabias o autoridades o dirigentes para no perder, no desarraigarse de lo que significa la vida comunitaria. Que la universidad sí la desarraiga cuando plantea sus estudios, ya sea porque están fuera de su territorio o porque están trabajando temas, digamos, de ciencias duras, en donde quizá no es importante trabajar la parte organizativa y que eso sí extrae de la vida comunitaria a los jóvenes y los devuelve alejados de la vida, alejados de las importancias colectivas y también en un cierto momento les transforma en seres individuales siendo parte de un colectivo. Un poquito hablando de las brechas que nosotros estamos como teniendo en alerta de lo que está pasando con los pueblos y nacionalidades, para nosotros los sistemas de empobrecimiento, más no de pobreza, sino de empobrecimiento de los que somos parte, está afectando fuertemente y con mayor impacto en pueblos nacionalidades y de los pueblos y nacionalidades a los pueblos indígenas. Entonces, eso también nos pone a pensar que si estamos empobreciéndonos en nuestro territorio, si está saliendo nuestros jóvenes a estudiar, nuestros niños o los jóvenes y luego ya regresan los profesionales o no regresan los profesionales, ¿cómo nuestros territorios pueden empezar a bajar ese porcentaje de pobreza? ¿En qué me ayuda a mí como territorio que los jóvenes salgan a estudiar? También tomar en cuenta que todavía estamos en las áreas rurales. Una gran población de los pueblos indígenas seguimos en espacios rurales. En los espacios rurales no hay universidades, así es que es inevitable salir de ese espacio. Y luego también las tasas de analfabetismo que están latentes y que la universidad también podría tomar como parte de este aporte para equiparar el conocimiento. También todo lo que tiene que ver con la tasa de asistencia escolar en los pueblos indígenas, en los pueblos montubios y afros son las más altas. Las tasas de escolaridad están por debajo de la media respecto a los pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos. Aquí dejo alguna cantidad de datos que pueden servir para poder tener una panorámica. Respecto ya a los espacios de violencia contra las mujeres indígenas, siempre partimos de que la violencia es totalmente desde la interseccionalidad también. Es decir, tenemos varias mujeres indígenas que también sufren las otras adversidades, son madres, están en movilidad o están en migración. Todo este tipo de cosas afecta también para poder tener esta permanencia en las universidades. Y tomar en cuenta también que la violencia para las mujeres también tiene que ver a nivel mundial con otros aspectos que también están pasando en las zonas de frontera de nuestro país, como la militarización, como todas las políticas públicas capitalistas, como el tema de la imposición religiosa por fuera de su espiritualidad, que son aspectos que son parte de esta violencia sistémica en la que se están moviendo. Quiero sacar una información que Karen lo hizo hace 2 años, me parece, no, un poquito más, respecto al embarazo en niñas y adolescentes, que lo sacó de un estudio en zona de frontera. Eso trajo mucho debate a nivel de las dirigencias de mujeres de los pueblos y nacionalidades, porque estaba muy ligado a la costumbre, a la tradición y a lo cultural. Realmente nosotros como mujeres que estamos dentro de las instituciones de derechos, nos preocupa muchísimo que en zonas de la Amazonía Sur, en zonas de la parte de la nacionalidad shuar sobre todo, todavía se mantiene el matrimonio con adolescentes. No conocemos si son menores de 14 porque eso ya sería otro tratamiento, pero en todo caso no está todavía
no tenemos una incidencia fuerte como organizaciones para poder frenar esto. Ahí necesitamos de una minga, de un desafío colectivo en donde la educación puede ser parte de este cambio que necesitamos también en el territorio. Quiero pasar más bien a la parte, hay algunos datos de violencia que tenemos en grupos de mujeres. ¿Cuáles son las violencias que nosotros encontramos en el ámbito educativo superior? Les había comentado sobre el desarraigo del que se sufre los jóvenes, las mujeres, al salir a los estudios lejos de su espacio, el acoso y abuso sexual, que eso está como un tema pendiente y de alerta para todas las universidades. Yo me alegro que haya bastantes compañeras que estén denunciando gracias a estos instrumentos también. La inseguridad permanente por esta distancia, las redes de trata de personas que también están afectando en temas de la universidad, la discriminación por razón de su pertenencia étnica, la exclusión lingüística, que también eso nos está afectando. Solamente indicar que los objetivos del sistema de educación intercultural bilingüe tienen todo su fundamento basado en el territorio, en los saberes y conocimientos, en la autonomía, en el ejercicio de los derechos colectivos, en el fortalecimiento de la crianza comunitaria, que quiere decir todos nos cuidamos, todos nos vemos, todos nos apoyamos, en la vivencia también. No hablar de los saberes ancestrales si no los estás viviendo, si no los estás practicando, para poder también innovar, porque esos saberes también se transforman, también se innovan. Tenemos un modelo de educación intercultural bilingüe, MOSEIF, que tiene postulado todo su trabajo para la escuela básica, para el bachillerato, que no es por grados, que es por unidades, que tiene una matrícula flexible, que permite trabajar con los chicos en relación directa con la comunidad, que en el bachillerato hace una complementación al currículo nacional y que busca tener una universidad indígena y espacios en todas las universidades para poder continuar esa metodología y no romper a rajatabla lo que ya hemos avanzado. Y algunos aspectos para la emisión de políticas públicas, muchos ya lo ha comentado nuestra compañera Diana, pero además de la ampliación de cupos, nosotros queríamos también poner que no es solamente incluir o masificar o aumentar el porcentaje de inclusión, sino sobre todo transformar a la universidad ecuatoriana, hacerlas interculturales desde la raíz, desde la parte administrativa, en la docencia, en la investigación y sobre todo en la vinculación con la comunidad. Atreverse a hacer más materiales en pueblos, en lenguas de los pueblos y nacionalidades. Eso va a dar también lugar a que los pueblos fortalezcan su trabajo y hacer nuevas metodologías de aprendizaje con pertinencia cultural. También contenidos curriculares que tengan saberes y conocimientos y no solo como la materia optativa si quieres seguir quichua o si quieres seguir pensamiento andino o cosmovisión andina, sino que eso esté, la cosmovisión andina, los saberes conocimientos en la carrera de arquitectura, de física, de todas las carreras, de todos los espacios que se puedan. Tener universidades que tengan capacidad de conversar y dialogar con el territorio y sobre todo fomentar espacios de reflexión, investigación y promoción para la creación permanente de los conocimientos en interculturalidad. Creo que eso nada más, solo 3 aspectos: cambiar las universidades, tener políticas públicas de implementación activa, que eso quiere decir, tengo una política, nadie la sabe, nadie la aprovecha, nadie la difunde. Entonces, al final, queda muy poquito el uso del derecho de esa política y la interculturalización para todas las instituciones de educación superior. Muchas gracias.